Hay un secreto psicológico que, cuando lo usas bien, hará que alguien no pueda sacarte de su mente, incluso cuando no estés cerca. No importa si no eres la persona más atractiva de la habitación, ni si tienes el mejor auto o la cuenta bancaria más grande. Este secreto funciona porque se basa en cómo opera el cerebro humano cuando se trata de atracción y deseo. Piensa en esto. ¿Alguna vez has conocido a alguien que, sin ser especialmente guapo o tener algo extraordinario, simplemente no puedes dejar de pensar en esa persona? Quizás fue una conversación breve, una mirada, o incluso la sensación de que había algo más en el aire que te dejó con la necesidad de querer saber más. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algunas personas se vuelven inolvidables mientras que otras pasan desapercibidas en cuestión de minutos? Déjame contarte la historia de Daniel. No era el tipo más carismático ni el más musculoso. De hecho, si lo vieras en la calle, probablemente no notarías nada en él. Pero había algo en la forma en la que interactuaba con la gente que lo hacía destacar. En una fiesta, conoció a Julia, una mujer que, en teoría, estaba fuera de su liga. Pero mientras los demás intentaban impresionarla con cumplidos vacíos y actitudes predecibles, Daniel hizo algo diferente. No la persiguió, no intentó impresionarla. En cambio, sembró una semilla en su mente. Hizo un comentario enigmático sobre cómo algunas personas parecían tener una conexión inexplicable, como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse. Luego, justo cuando la conversación empezaba a ponerse interesante, se alejó. Al día siguiente, Julia no podía dejar de pensar en él. ¿Por qué no intentó quedarse más tiempo? ¿Por qué parecía tan seguro de sí mismo sin necesidad de demostrar nada? En su mente, la historia no estaba completa, y cuando una historia no tiene un final claro, el cerebro humano se obsesiona con encontrarlo. Lo que Daniel hizo no fue casualidad, fue estrategia. Usó principios psicológicos poderosos que los mejores seductores han perfeccionado durante siglos, porque, al final, la atracción no se trata solo de apariencia o dinero, se trata de impacto, de dejar una huella en la mente de alguien sin que se dé cuenta. Al final de este video, conocerás exactamente cómo activar este gatillo en la mente de cualquiera. Cómo hacer que alguien no pueda dejar de pensar en ti, incluso cuando no estés cerca. Y lo mejor de todo, sin que parezca que lo estás intentando. ¿Alguna vez te ha pasado que no puedes sacar a alguien de tu mente sin entender por qué? Ahora descubrirás cómo hacer que te pase a ti. Y lo más interesante es que este secreto ha sido usado por algunos de los mayores maestros de la seducción en la historia. Personas que comprendieron cómo funciona la mente humana y aprovecharon ese conocimiento para volverse inolvidables. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en la que las personas te ven, para siempre. Nuestro cerebro está programado para obsesionarse con lo incompleto. Es un fenómeno psicológico descubierto por la psicóloga soviética Bluma Zeigarnik, quien notó que las personas recuerdan mucho mejor las tareas interrumpidas que aquellas que completan sin problema. En términos simples, lo que se queda abierto en nuestra mente nos persigue hasta encontrarle un cierre. Y esto, cuando se aplica a la atracción, puede ser una de las herramientas más poderosas para volverte inolvidable. Imagina que estás viendo una serie increíble y justo cuando la trama está en su punto más emocionante, aparece un continuará. En ese momento tu mente queda atrapada, dándole vueltas a lo que podría pasar después. Ahora, aplica esta idea a las interacciones humanas. Si logras dejar una conversación, un mensaje o incluso una emoción en un punto estratégico de incertidumbre, esa persona quedará atrapada en el deseo de completar lo que quedó sin resolver. Es algo que los mejores seductores han sabido utilizar durante siglos. En lugar de darlo todo en una conversación o de intentar deslumbrar con historias interminables, ellos dejan pistas, fragmentos de información que generan curiosidad y que, sobre todo, se quedan en la mente de la otra persona mucho después de que se haya terminado la interacción. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dejó con una pregunta sin responder o con un comentario que parecía insinuar algo más? Esa sensación de querer saber más, de necesitar completar la historia, es lo que mantiene a alguien pensando en ti incluso cuando ya no estás presente. Aquí es donde entra en juego una técnica práctica: el mensaje sin respuesta.
Es una forma simple pero increíblemente efectiva de aplicar el efecto Zeigarnik en la atracción. Se trata de enviar un mensaje intrigante, uno que despierte la curiosidad de la otra persona pero que no tenga una conclusión clara. Ejemplo: adivina qué me pasó hoy. No te lo vas a creer. O quizás, sabes que acabo de recordar algo que me hizo pensar en ti, pero mejor te lo cuento después. El truco está en no responder de inmediato cuando la otra persona pregunte, porque en ese momento la mente entra en estado de anticipación, intentando completar la historia. Y cuanto más tiempo pase sin que le des una respuesta directa, más estará pensando en ello. Los seres humanos odiamos la incertidumbre, y nuestra mente hará lo que sea necesario para llenarla. Así que, si logras manejar esta estrategia con inteligencia, puedes hacer que alguien se obsesione contigo sin que siquiera entienda por qué. Ahora, ¿cómo puedes usar esto en una conversación en persona? ¿Y cuál es la forma más efectiva de aplicar el efecto Zeigarnik sin que parezca manipulación? En la siguiente parte, vamos a profundizar en cómo llevar esta técnica al siguiente nivel para que las personas sientan que necesitan estar cerca de ti, sin que tú tengas que perseguirlas. La mayoría de las personas creen que para atraer a alguien tienen que hacer el esfuerzo de conquistarlo, de demostrarle su valor, de estar presentes constantemente. Pero la realidad es completamente diferente. Cuanto más persigues a alguien, más escapa. La verdadera clave está en hacer que la otra persona sienta que es ella quien te quiere más. Y aquí es donde entra en juego la ley del deseo espejo. Esta ley se basa en un principio simple pero poderoso. Las personas no se sienten atraídas por quienes las persiguen, sino por aquellos que reflejan sus deseos más profundos. Es decir, cuando alguien siente que puede proyectar en ti la imagen de lo que siempre ha buscado, la atracción se vuelve irresistible. No porque le estés demostrando lo increíble que eres, sino porque le estás permitiendo ver en ti algo que quiere para sí mismo. Neil Strauss, en su transformación de periodista común a maestro de la seducción, descubrió algo clave. La forma más efectiva de volverse inolvidable para alguien no es demostrar interés, sino hacer que la otra persona sienta que te está ganando. En sus primeras experiencias, intentó impresionar a las mujeres con conversaciones ingeniosas, pero lo único que conseguía era el mismo resultado: desinterés. Fue hasta que aplicó la técnica del deseo espejo que las cosas cambiaron drásticamente. Lo que hizo fue simple. En lugar de mostrar demasiado interés, creó la ilusión de que la otra persona debía conquistarlo a él. En lugar de buscar validación, se convirtió en el premio. Su actitud cambió sutilmente. No intentaba convencer a nadie de que lo quisiera. En cambio, se comportaba como si la otra persona tuviera que demostrar que valía la pena para él. Por ejemplo, en una conversación, en lugar de decir, «Eres hermosa, me encanta hablar contigo», decía, «No sé, todavía no decido si eres mi tipo, pero me gusta cómo piensas». Esta simple diferencia cambia la dinámica del poder. Ya no eres tú quien busca aprobación, sino que siembras la duda en la mente de la otra persona. Le haces sentir que debe trabajar un poco más para conquistarte, y cuando alguien siente que debe esforzarse por tu atención, inevitablemente comienza a desearla más. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esto en tu propia vida? Aquí tienes un ejercicio práctico que puedes comenzar a usar de inmediato. 1. Evita mostrar demasiado interés de inmediato. Si te gusta alguien, no lo persigas. En lugar de demostrar todo tu entusiasmo desde el inicio, deja que la otra persona sienta que hay un reto en ganarse tu atención. 2. Usa declaraciones enigmáticas. En vez de dar cumplidos directos, crea frases que generen curiosidad y hagan que la otra persona quiera saber más de ti. Ejemplo: tienes algo interesante, pero aún no sé exactamente qué es. Esta frase hace que la otra persona quiera demostrarte qué es eso especial que tiene. 3. Calibra tu lenguaje corporal. Mantén contacto visual firme, pero en lugar de sonreír constantemente, juega con momentos de interés y desinterés. Haz pausas. Desvíate de la conversación antes de que se agote. Deja siempre algo pendiente. 4. No seas demasiado accesible. Si respondes siempre de inmediato, si estás siempre disponible, la otra persona asumirá que ya te tiene asegurado. Aprende a espaciar respuestas.
a generar pequeños momentos de incertidumbre que hagan que te extrañen. Cuando aplicas la ley del deseo espejo, inviertes los papeles. En lugar de ser quien busca, te conviertes en la persona que otros desean conquistar. Y cuando logras esto, alguien no solo pensará en ti, sino que se obsesionará con la idea de ganarse tu interés. Ahora bien, hay una manera aún más poderosa de hacer que alguien no pueda dejar de pensar en ti. Jugar con sus emociones de una forma que haga que cada encuentro contigo se sienta como una experiencia inolvidable. En la siguiente parte, exploraremos el método de la fracción emocional y cómo puedes usarlo para dejar una huella indeleble en la mente de cualquiera. Las personas no recuerdan datos, fechas o incluso rostros con exactitud, pero lo que nunca olvidan es cómo alguien las hizo sentir. Nuestro cerebro está programado para fijar con más intensidad los momentos que despiertan emociones fuertes, sean de euforia, tensión, incertidumbre o deseo. Cuanto mayor sea el pico emocional, más inolvidable será la experiencia. Esto explica por qué algunas relaciones se convierten en obsesiones y otras simplemente se desvanecen. Cuando experimentamos una montaña rusa de emociones con alguien, nuestro cerebro lo asocia con una experiencia significativa. En cambio, cuando la interacción es plana, sin altibajos, se vuelve predecible y fácilmente olvidable. Imagina un concierto donde la música te hace vibrar, la adrenalina sube y bajas los brazos exhausto al final de la última canción. Esa experiencia queda marcada en tu mente no solo por la música, sino por la intensidad con la que la viviste. Lo mismo ocurre en las relaciones humanas. No recordamos las palabras exactas que alguien dijo, pero sí el impacto emocional que nos dejaron. Los mejores seductores entienden esto a la perfección. Saben que para volverse inolvidables no basta con ser simpáticos o interesantes, sino que deben crear momentos de intensidad emocional. Alternan momentos de cercanía con momentos de distancia, despiertan curiosidad, provocan sorpresa, generan incertidumbre y luego brindan instantes de conexión profunda. El truco está en evitar ser predecible. Si cada interacción sigue una línea recta, la otra persona se acostumbrará a ti y dejará de experimentar emoción. Pero si cada encuentro tiene altibajos emocionales, si hay sorpresas, momentos de duda, expectativas y resoluciones inesperadas, su cerebro no podrá evitar asociarte con algo emocionante. Las películas, los libros y las historias más memorables funcionan de la misma manera. Ninguna historia cautivadora sigue un solo ritmo. Hay momentos de tensión, de calma, de incertidumbre y de revelación. Esa variabilidad es lo que atrapa a la audiencia y la mantiene enganchada hasta el final. Para aplicar esto en tu vida, evita darlo todo de inmediato. No compartas toda tu historia en una sola conversación. Deja espacios en blanco, pequeños misterios sin resolver. Juega con el ritmo de la interacción, cambia de tema de repente. Haz pausas estratégicas antes de responder. El truco está en que cada encuentro contigo se sienta como una historia en evolución, con giros inesperados que dejen ganas de más. Hay una manera aún más poderosa de asegurarte de que alguien no solo piense en ti, sino que sienta que solo contigo puede ser su verdadero yo. En la siguiente parte, descubrirás cómo hacer que alguien te vea como la única persona que realmente lo comprende. Las personas no solo se enamoran de otras personas, sino de cómo se sienten cuando están con ellas. Si logras que alguien sienta que solo contigo puede ser una versión especial de sí mismo, habrás creado una conexión imposible de reemplazar. La mente humana es egocéntrica por naturaleza. Estamos constantemente en búsqueda de aquellos que nos validen, que nos ayuden a descubrir aspectos ocultos de nuestra identidad y que refuercen la historia que queremos contar sobre nosotros mismos. Cuando alguien siente que puede ser su verdadero yo contigo, sin miedo al juicio, sin necesidad de actuar de cierta forma para ser aceptado, se genera una atracción que va mucho más allá de lo físico o lo circunstancial. Se convierte en un lazo emocional que difícilmente se rompe, porque en el fondo, lo que más tememos no es perder a alguien, sino perder la versión de nosotros mismos que solo existe con esa persona. Los mejores seductores entienden esto a la perfección. No intentan impresionar ni convencer a nadie de que son especiales. En cambio, hacen que la otra persona se sienta única en su presencia. Crean un espacio donde pueden expresarse sin filtros.
donde se sienten comprendidos a un nivel que nunca antes habían experimentado. Es como si al estar contigo, todo el ruido del mundo exterior desapareciera y lo único que importara fuera ese momento. Esta sensación no surge por casualidad. Es el resultado de una estrategia bien ejecutada que puedes aplicar en cualquier interacción. Primero, muestra una genuina curiosidad por la otra persona, pero de una forma que no sea convencional. En lugar de hacer preguntas superficiales, haz preguntas que hagan que el otro reflexione sobre sí mismo de una manera que no suele hacer. Pregunta sobre sus sueños, sobre los momentos que la marcaron, sobre lo que realmente le apasiona, sobre cosas que la mayoría de la gente nunca se molesta en preguntar. Segundo, valida lo que comparte contigo de una manera que refuerce su sentido de identidad. No basta con escuchar, sino con hacer que sienta que lo que te dice es especial. No se trata de halagos vacíos, sino de demostrar que ves algo en él o ella que los demás no han sabido ver. Tercero, crea una sensación de exclusividad. Haz que sienta que lo que comparten no podría darse con cualquier persona. Usa frases como: no suelo hablar de esto con cualquiera, pero contigo es diferente. No sé por qué, pero contigo siento que puedo ser completamente honesto. Estas frases refuerzan la idea de que su conexión es única, lo que genera un efecto psicológico profundo. La otra persona comenzará a asociarte con una versión de sí misma que le gusta, y esa sensación hará que piense en ti incluso cuando no estés cerca. Cuando alguien siente que solo contigo puede mostrarse como realmente es, se crea un vínculo que es casi imposible de reemplazar. Y una vez que esto sucede, la obsesión no tarda en llegar. Pero hay un nivel aún más profundo en esta estrategia: lograr que la otra persona asocie su felicidad, sus emociones más intensas y su sentido de identidad contigo. En la siguiente parte, descubrirás cómo hacer que alguien no solo se sienta especial a tu lado, sino que asocie su bienestar contigo de una manera que se convierta en algo irresistible. La mente humana funciona por asociaciones. Ciertos olores nos transportan a la infancia, una canción puede hacernos revivir un momento específico, y un objeto aparentemente insignificante puede desencadenar un torrente de recuerdos. Este fenómeno se llama anclaje emocional, y es la clave para hacer que alguien piense en ti, incluso cuando no estás presente. Cuando logramos asociarnos con un estímulo específico en la mente de alguien, cada vez que ese estímulo aparezca, seremos recordados de manera involuntaria. No importa si han pasado días, semanas o meses, la memoria emocional es mucho más poderosa que la lógica. Lo interesante es que no necesitas estar físicamente con alguien para permanecer en su mente. Solo necesitas crear disparadores psicológicos que activen recuerdos de ti en su vida cotidiana. Algunas personas lo hacen de manera natural, pero los mejores seductores lo convierten en una estrategia. Ellos saben que si pueden vincularse a una experiencia sensorial específica, pueden volverse inolvidables. Piénsalo. ¿Alguna vez has escuchado una canción que te recuerda a alguien sin que puedas evitarlo? ¿Has sentido un aroma que te transporta a un momento específico? Esto sucede porque el cerebro almacena información de manera asociativa. Si creas los estímulos correctos, puedes hacer que alguien te recuerde sin esfuerzo. Un hombre que dominaba esta técnica solía usar un perfume muy particular cada vez que veía a una persona que le interesaba. No era un aroma común, sino uno que tenía una firma única. Con el tiempo, esa persona comenzó a asociar ese aroma con él. Un día, mientras caminaba por la calle y percibió ese mismo olor en alguien más, inmediatamente pensó en él y sintió una oleada de nostalgia. No fue una decisión consciente, fue un anclaje emocional en acción. Para aplicar esta estrategia en tu vida, puedes usar diferentes métodos. 1. El poder de las palabras o usa frases únicas que sean parte de tu forma de hablar, algo que la otra persona no escuche de nadie más, o crea inside jokes o referencias personales entre ustedes. Cuando las escuche en otro contexto, pensará en ti automáticamente. O deja una conversación en un punto intrigante con frases como: eso me recuerda a algo que deberías saber, pero no puedo decírtelo ahora. 2. El anclaje sensorial o usa un perfume distintivo cada vez que veas a alguien importante. Con el tiempo,
ese aroma quedará ligado a tu presencia. O elige una canción en particular y menciona que te encanta. Si la otra persona la escucha después, será un recordatorio subliminal de ti. O comparte una experiencia especial juntos, un lugar único, una comida inusual, algo que pueda ser difícil de repetir con otra persona. 3. Los gestos que quedan en la memoria, o haz algo inesperado pero genuino. Un toque sutil en el hombro en el momento adecuado, una mirada prolongada en silencio justo antes de despedirte, un comentario enigmático antes de alejarte, o deja pequeños detalles que te asocien con momentos de intensidad emocional. La gente olvida lo que dices, pero nunca cómo los hiciste sentir. Cuando dominas el principio del espacio mental, dejas de preocuparte por si alguien piensa en ti o no. Creas un sistema donde los recuerdos hacen el trabajo por ti. Con el tiempo, serás como una canción pegajosa en la mente de alguien, apareciendo en los momentos más inesperados. Pero si quieres llevar esto al siguiente nivel, hay una última estrategia que puede sellar definitivamente tu presencia en la mente de alguien. Cómo hacer que sienta que necesita volver a verte para completar algo que quedó pendiente. En la siguiente parte, descubrirás cómo cerrar el ciclo de la obsesión de una manera que sea casi imposible de resistir. No se trata de perseguir, se trata de influir en la mente de alguien con inteligencia. La obsesión no nace por la insistencia ni por la sobreexposición, sino por la capacidad de activar los gatillos correctos en el cerebro de la otra persona. Piensa en esto. Las relaciones más intensas no siempre son las que tienen más contacto, sino las que dejan una huella emocional más profunda. Lo hemos visto en historias de amor, en amistades que marcan un antes y un después, e incluso en conexiones fugaces que inexplicablemente se quedan grabadas en la mente. Una vez, un hombre común, sin un físico impresionante ni grandes lujos, logró que una mujer que parecía inalcanzable no pudiera sacarlo de su mente. No fue por insistencia, ni por estar siempre presente, sino porque aplicó todo lo que hemos hablado aquí. Creó picos de emoción en cada encuentro, dejó conversaciones sin cerrar, reflejó sus deseos más profundos en sus interacciones, estableció anclajes emocionales y, sobre todo, hizo que cada momento juntos se sintiera único. Con el tiempo, sin darse cuenta, ella empezó a buscarlo más, a preguntarse en qué estaría pensando, a notar pequeños detalles que la hacían recordarlo en los momentos más inesperados. Para cuando se dio cuenta, él ya se había vuelto parte de su mundo mental, sin que él tuviera que hacer un esfuerzo extra. Ese es el poder de comprender cómo funciona la psicología del deseo. La mayoría de las personas intentan ganarse la atención de alguien bombardeándolo con mensajes, tratando de impresionar o siendo demasiado predecibles, pero quienes realmente dejan huella son aquellos que saben generar impacto con cada acción, que comprenden que el deseo no se trata de cantidad, sino de calidad emocional. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de estas técnicas te pareció más poderosa? ¿El efecto Zeigarnik? ¿La ley del deseo espejo? ¿El principio del espacio mental? Quiero saber cuál crees que puede cambiar tu manera de relacionarte con los demás. Déjamelo en los comentarios. Y si quieres aprender más estrategias como esta, suscríbete. Lo que viene en los próximos videos te ayudará a entender aún más el arte de la atracción y la influencia. Lo mejor de todo es que, cuando domines estos principios, no solo harás que piensen en ti, harás que no puedan olvidarte.